Muy bien. Bueno, saludos a todos los que están mirando el canal Bíblicamente, ahora en directo, que lo van a ver después. Estamos conversando en este espacio sobre los valores bíblicos, ¿no? Y decíamos que los valores bíblicos son ese conjunto de conceptos o de valores o reglas morales o éticas que son comunes a todas las sociedades, que son universalmente o casi universalmente aceptados y admirados, ¿no? Pero nosotros estamos mirando la perspectiva bíblica, o qué es lo que la Biblia dice acerca de estos valores, ¿no? De cómo se pueden vivir, sobre todo, es la parte que nos interesa, el aspecto práctico de la fe cristiana que se manifiesta en estos valores. Y hoy vamos a hablar acerca de la bondad. Eh, la bondad es un tema interesante, ¿eh? Porque son esas palabras que, como veíamos también con el amor, son difíciles de definir, aunque todo el mundo sabe o tiene una idea de lo que quiere decir, no es fácil establecerlo en palabras, ¿no? Yo busqué en el diccionario qué significa la palabra bondad y decía cualidad de bueno, ¿eh? Cualidad de bueno. Y si uno va a buscar bueno, dice que tiene bondad, así que ahí no aclara demasiado, ¿eh? Estamos en ese mismo concepto tautológico, pero investigando un poco más, buscando en otras enciclopedias o lugares, encontré que la bondad dice que es la cualidad de carácter que consiste en una inclinación natural por hacer el bien. Es decir, es una persona que naturalmente tiene la tendencia de hacer lo que está bien, lo que es correcto, o lo que está de acuerdo con una determinada convención o norma, ¿no? Hacer lo correcto, eso es actuar bien o hacer el bien. Y ahí podemos encontrar algunas reacciones frente a la bondad. Podemos quizás pensar en gente que tiene esa concepción relativista de las cosas, que diga, bueno, es difícil establecer cuál es la bondad, porque si la bondad es hacer lo correcto y no hay un parámetro absoluto sobre lo que es correcto, entonces tampoco podría haber un parámetro absoluto sobre lo que es bueno, ¿no? O qué es ser bondadoso. Otras personas quizás pueden rebelarse contra la bondad, ¿no? Son personas que surgieron en movimiento hace tiempo para oponerse a todo lo que la sociedad o la forma de pensar y vivir de sus padres o de sus antecesores venía marcando. Entonces, como una forma de mostrar cierta rebeldía, este grupo de personas empezó a hacer todo lo contrario, ¿no? Si había un estereotipo o un parámetro de bondad en cuanto a la forma de hablar o de comportarse o de vestirse, ¿no? Esta generación trató de romper con todos esos moldes y hacer todo lo contrario, vivir de una manera bien diferente a la que vivían sus padres. Y quizás podemos encontrar a otro grupo de personas que mire la bondad como una debilidad, ¿no? A la bondad como una forma en que si uno la practica, si uno es bueno, da ventaja, ¿no? Si uno ayuda al compañero nuevo en el trabajo, en algún momento le vas a arruchar el piso. Si uno ayuda a un compañero en el estudio a resolver algún problema, alguna materia en la que no le va muy bien, capaz que ese después saca mejores notas y eso te va a ir relegando a vos, ¿no? Entonces mira la bondad como una debilidad, como una cualidad de los perdedores, ¿no? Que se dejan avanzar por otras personas. Incluso hay gente que la considera casi como un defecto. No sé si vieron alguna vez algunos entrevistados que dicen, les preguntan cuál es tu defecto o cuál es uno de tus defectos. Y entonces dicen cosas como, y soy demasiado bueno, ¿no? Como si la bondad fuera algo que está mal, o por lo menos en exceso fuera algo que está mal. Y entonces ahí tenemos una forma bastante, me están moviendo la pantalla, una forma bastante particular de pensar en la bondad como si fuera algo que está mal. Sin embargo, eh, aunque muchas personas miran la bondad de esta manera, ¿no? Casi con malos ojos o no la quieren para sí mismos, ¿sí? Porque piensan que les puede ser perjudicial, pocas personas preferirían cruzarse con gente que no sea buena, ¿no? Si uno tiene que ir a hacer un trámite en algún despacho o si lo para algún inspector de tránsito en la calle, estoy seguro que preferiría encontrarse con
con una persona buena en vez de con alguien que sea seco, vanidoso o insensible, ¿no? No tengo la menor duda que todos preferiríamos tratar con alguien, ¿sí?, que sea amable, que sea paciente, ¿no?, que tenga condescendencia, que nos trate de ayudar o que esté dispuesto a ayudar. Entonces, quizás no nos parece tan querible o tan deseable ser bueno si tenemos estos preconceptos de la bondad, pero seguramente a todos nos gusta tratar con gente buena, ¿no? Si tenemos algún recuerdo entrañable de alguna persona, seguramente sea una persona que podamos catalogar como buena, ¿no? Piensen un segundito, capaz que en su época como estudiante, en la escuela o en el liceo, algún compañero, alguna maestra o profesor, alguien en el trabajo, algún jefe, ¿sí?, algún vecino, o quizás alguien más cercano, ¿no? Algún familiar, un abuelo, un tío, algunos tíos ahí. Si tenemos un recuerdo entrañable, querible de alguna persona, seguramente sea porque era una persona bondadosa, era una persona amable, sonriente, generosa, paciente, una persona dispuesta, porque la bondad tiene este efecto de impacto, ¿no? La bondad impacta en el corazón de las demás personas. Y la Biblia nos dice que Dios es bueno. Una de las cosas más importantes que encontramos en la Biblia sobre la bondad es esta declaración que la Escritura dice: Dios es bueno. Jesús decía: no hay ninguno bueno, solamente Dios es bueno. Y dice el escritor Juan en 1 Juan 5 que Dios es luz, ¿no? Es todo bondad, que en Él no hay nada oscuro, ninguna cosa que tenga mancha o tinieblas. Y en este sentido, la bondad tiene que ver con esta faceta de la naturaleza de Dios, ¿no?, que es la actitud o la iniciativa para hacer siempre lo que es bueno, ¿no?, lo que es correcto, lo que es justo, lo que es santo, ¿no? Todo lo que Dios hace es bueno. Dice la Escritura en Génesis capítulo 1 que cuando Dios hizo todas las cosas que de la creación, todo lo que podemos ver en el mundo, sus palabras eran que lo que había hecho era bueno en gran manera. Lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Todas las cosas que Dios hace, sus planes, sus proyectos, sus intenciones, siempre son buenas. Dice Romanos 12, que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta para nosotros en nuestra vida. Y también la Biblia nos enseña que esa bondad característica de la naturaleza divina se extiende a todas las cosas que hizo. Se extiende a su creación, y se extiende también a nosotros. Ahora, Dios hizo todas las cosas perfectas cuando creó el mundo que habitamos, ¿no? Eso lo vimos, creo que en la primera charla de este tema, vimos que Dios hizo al mundo perfecto, ¿no? Lamentablemente el pecado arruinó y corrompió muchas de las cosas que hoy podemos ver, pero Dios lo hizo hermoso y lo hizo bueno. Y también Dios transmite o trasciende su bondad para cada uno de nosotros. Dice la Escritura que Dios manifestó su bondad en el plan de salvación para los seres humanos. Dice un pasaje en el capítulo 3 de Tito, ¿no?, que Dios manifestó su bondad hacia nosotros, haciendo posible nuestra salvación. Y no lo hizo porque nosotros hacíamos cosas que estaban bien o que eran agradables a Él, sino lo hizo solamente por su misericordia. Dice el texto, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Justamente, no era que nosotros estábamos haciendo cosas buenas o cosas bien, sino que fue solamente un acto de la bondad y del amor de Dios, como estuvimos viendo la semana pasada. Ahora, los que hemos alcanzado la salvación por medio de la fe en Jesús, ¿no?, dice la Escritura también que hemos sido incorporados a un pueblo que está destinado a hacer el bien, ¿no? Somos un pueblo que está apartado para hacer buenas obras, ¿no? Así que, así como Dios es bueno e impregna con su espíritu de bondad y de justicia y santidad todas las cosas que Él hace, también el creyente tiene que conducirse en su vida con bondad, ¿no?, siendo bueno
comportándose con bondad y siendo bueno hacia los demás. Cuando una persona cree en Jesús como Salvador personal, la tercera persona de la divinidad del Espíritu Santo viene a vivir, a ser morada en el corazón del creyente, ¿no? Y la operación del Espíritu Santo en nuestra vida produce el fruto del Espíritu, ¿no? Dice Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, el Espíritu Santo produce un fruto que se refleja en el carácter del creyente. Y este fruto tiene como 9 facetas distintas, pero que pintan la forma de andar y de actuar que tenía el propio Jesucristo, ¿no? Dice Pablo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y agrega, contra tales cosas no hay ley. Hoy estamos hablando de la bondad, pero seguramente vamos a tocar muchos de los otros aspectos de este fruto en próximas oportunidades. Así que este fruto describe la manera en que podemos o que deberíamos vivir como hijos de Dios, ¿no? Mostrando la bondad hacia los demás, ¿no? Porque Dios es bueno y su bondad se impregna en nosotros, también nosotros tenemos que manifestar la bondad de Dios a las personas con las que tratamos. ¿Y qué es ser bueno? Podemos pensar, bueno, pero ¿qué es esto de la bondad? ¿Cómo puedo manifestar de manera práctica la bondad? Rápidamente voy a decir 3 cosas, aunque podrían haber muchas más, ¿no? Una es vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Eso es ser bueno, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Recién mencionaba que la Escritura dice en Romanos 12:2 que no tenemos que amoldarnos a la forma de pensar y de vivir de este mundo en el que estamos, ¿no? No tenemos que adoptar las costumbres de la gente que no conoce a Dios, sino que tenemos que pensar bíblicamente, ¿no? Y tenemos que tratar de seguir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que una manera práctica de mostrar la bondad es actuar de manera correcta o justa, de acuerdo con los parámetros de la Biblia, ¿no? Que quizás para otros no sean algo bueno o algo rígido, pero sí son para los que somos creyentes la marca absoluta de la bondad, lo que Dios ha establecido, que es bueno. La bondad también se refleja en hacer cosas buenas por los demás, ¿no? Actos de bondad o de generosidad que son prácticos y conocidos por todos, ¿no? Ayudar a una persona que necesita algo, a cruzar la calle a una viejita, como en los dibujitos, ¿no? Darle comida o un vaso de agua a alguien que está necesitándolo, ¿no? Tantas cosas que podemos mostrar la bondad, ¿no? Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 16, que de hacer el bien y de ayudarnos mutuamente, nunca nos tenemos que cansar, nos tenemos que olvidar, porque esos sacrificios Dios se agrada. Así que, siendo bueno, ayudando a las personas que están a nuestro alrededor. También encontré que la bondad es una excelente arma contra la ira y contra el enojo, ¿no? De hecho, la Biblia la señala a la bondad como el arma más eficiente para derrotar a nuestros enemigos. No estamos en una lucha contra otras personas, dice la Escritura, pero es cierto que a veces hay personas que tratan a los hijos de Dios o al cristianismo con hostilidad, y la respuesta no tiene que ser el mal, no tiene que ser la venganza, no tiene que ser un ataque, sino que el único elemento que tenemos para vencer el mal es justamente hacer el bien. Y la Biblia nos dice, en Romanos capítulo 12, ahí por final de ese precioso capítulo, que si nuestro enemigo tiene hambre, le demos de comer, si tiene sed, le demos de beber, porque haciendo eso vamos a hacer que cambie de parecer, haciendo el bien. Y por último, quiero decir que la bondad es un canal por el cual podemos hacer que otras personas vean en nosotros a Jesús. Jesús, como hemos mencionado otras veces, es el ejemplo perfecto de la bondad, así como era el ejemplo perfecto del amor, del altruismo o de la amistad. Jesús también nos marca el camino a seguir en cuanto a la bondad, a conducirnos de manera justa y hacer cosas por los demás. El Señor Jesús nos muestra ese ejemplo. Y si nosotros tenemos una conducta bondadosa, amable, respetuosa, compasiva, generosa,
seguramente la gente que nos ve actuar de esa manera va a alabar a Dios cuando vea nuestro orar. Y quizás sienta el deseo de conocer más a ese Señor Jesús que ha transformado nuestra vida de esta manera. Así que dice la Escritura que por medio de nosotros Dios invita a las personas a conocerle, ¿no? Y hay un versículo con el cual termino, que es una invitación. Está en el Salmo 34:8, y que habla de disfrutar de la bondad de Dios. Pero dice así: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Así que con esta invitación a disfrutar de la bondad de Dios que se mostró en la salvación que nos ofrece por medio de la fe en Jesucristo, quiero cerrar este tiempo y desafiarnos a todos a vivir de una manera bondadosa, así como vivía Jesucristo.